La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, qué hermosa canción, Moni. Me encanta esa canción. Bueno, muy agradecida por el tema que me han dado para estudiar. Y bueno, el Señor fue hablando mucho a mi vida a través de, bueno, de estos versículos del capítulo 2 de Juan. La verdad que fue un desafío estudiar este tema y me di cuenta de cosas que ignoraba y que desconocía y gracias a este estudio también pude crecer, ¿no? En mi relación con el Señor y espero que Él les pueda hablar de la misma manera hoy a sus corazones. Así que vamos a empezar leyendo esta porción que me dieron y se encuentra en Juan 2, 13, versículo 13. Juan 2, versículo 13. Dice, Jesús purifica el templo. Y algo que quiero aclarar acá es que yo no lo sabía, pero Jesús purificó el templo en dos ocasiones, según los estudiosos. Al comienzo de su ministerio, ¿sí? Después de las bodas de Caná, y al finalizar su ministerio, ya cuando, luego de la entrada triunfal, cuando ya se dirigía para su última Pascua, para ser crucificado. Así que en esas dos ocasiones nos cuentan la purificación del templo de la misma manera que entró y que, bueno, ahora lo vamos a poder leer. Vamos a leer el versículo 13 al 22. Dice así, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Después vamos a ver un poco qué es esto. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, como les dije, fue en 2 ocasiones que Jesús purifica el templo. Y esta fue al comienzo de su ministerio, ¿sí? La que ustedes me dieron para estudiar es la del comienzo. El Señor empieza su obrar purificando. También en nuestra vida es así, ¿no? Después vamos a ver la aplicación, pero el Señor siempre empieza su obrar purificando, ¿sí? Y recordemos cuando Jesús era chiquito, cuando él era un niño, que sus padres fueron a celebrar la Pascua a Jerusalén como solían hacerlo. ¿Se acuerdan que había mucha gente? ¿Y qué pasó? Se perdió. Y bueno, y después de muchos días, o sea, 3, 4 días, lo encontraron en el templo, en el mismo templo, donde ahora vamos a ver lo que pasó. Y él le contesta a sus padres,
no sabían que los negocios de mi padre tenía que estar, es necesario que esté. Y bueno, qué interesante esa frase, porque ahora él va a entrar en un negocio distinto al que él tenía en mente, porque lo habían convertido en un mercado, ¿no? En una casa de mercado. Y luego, cuando purifica el templo por segunda vez, en Mateo nos cuenta que dijo que era una cueva de ladrones ese lugar. Así que imagínense qué feo que él lo llamaba, bueno, los negocios de mi padre, pero tenía algo en mente totalmente distinto a lo que fue mutando esta idea del comercio del templo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de la Pascua de los judíos en Jerusalén. Más o menos 2,5 millones de personas se movilizaban y entraban a la ciudad en esa época, ¿sí? Así que era mucha gente que ingresaba, ¿no? Y se realizó el 14 del mes de Nisan, que es aproximadamente a principios de abril, ¿sí? La fiesta de la Pascua duraba 7 días, ¿sí? Y la seguían 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, estaban ahí pegaditas. Y bueno, lo que tenían que hacer era llevar un cordero, un macho de 1 año, sin defecto, y sacrificarlo. Bueno, las personas que eran muy pobres podían comprar palomas, ¿sí? Así que lo que tenían que hacer era eso. ¿Y qué pasaba? Si venían de lejos, tenían que traer su cordero. Había mucha gente que directamente, gracias a estas facilidades del templo, lo podían comprar dentro del templo. Pero ahí había todo un negocio detrás, ¿no? Porque un animal del templo llegaba a valer hasta 4 veces más que un animal comprado en otro lado, ¿no? Porque ya venía con todas las inspecciones y tenía todos los tics de aprobado y supervisado por los inspectores, que también si vos traías tu animal, te cobraban aparte por inspeccionarlo. Y también habían debates acerca de si estaba bien, si estaba mal. Por lo general se aprovechaban de la ignorancia de la persona que traía el animal. Todo eso lo podemos ver los estudiosos bueno, ven la ley judía y ven todos los escritos de los judíos. Ahí también se aclaran y se cuentan anécdotas de lo que pasaba con los cambios de animales, las ventas, cómo hasta se estafaba a la gente. Todo eso está escrito y cuando yo me puse a investigar me sorprendió y es como que uno va entendiendo más por qué el Señor se indignó tanto y por qué lo llamó cueva de ladrones. Es increíble. También lo que pasaba era que en esa época se pagaba un tributo al templo, ¿sí? Que todos los hombres tenían que pagar, ¿sí? Una vez por año. Y tenía que ser sí o sí con una moneda que yo después le voy a mostrar, que es el medio ciclo Galileo, ¿sí? O moneda de tiro. Que esa moneda, para cambiártela en el templo, te cobraban un extra. Y si vos ibas con un cambio más grande y tenían que devolverte el doble, te cobraban un extra aparte. Y bueno, y la pregunta es, ¿qué pasa con toda esa plata? ¿Quién se quedaba con todo ese extra? ¿Iba todo al templo? Y bueno, también estuve investigando y fue increíble encontrar que se titulaba ese comercio como los bazares de los hijos de Anás. O sea, era increíble porque ese dinero extra que se cobraba iba directamente a la familia del sumo sacerdote. Entonces, imagínense la corrupción y todo lo que pasaba ahí, ¿no? Bien, no me quiero adelantar un poco, quiero contarles todo lo que pude estudiar, obviamente hacerlo breve para que no se duerman. En ese comercio, o sea, en el templo, había venta de animales, cambio de divisas, inspección de animales, sí que los inspectores tenían que estar más de 1 año con los granjeros, digamos, viendo qué defectos podía tener el animal y aprendiendo bien. Entonces, como eran inspectores calificados, ellos te cobraban por la inspección y vos no le podías discutir que estaba bien si ellos te decían que no estaba bien. Entonces eso también era como un riesgo cuando vos llevabas tu animal. Así que directamente lo que hacían muchos era comprarlo ahí en el templo y se ahorraban esas discusiones.
innecesarias, pero bueno, muy injustas, ¿no? También lo que pude averiguar, una vez se llegó a cobrar hasta un talento de oro por unas palomas y bueno, y tuvo que intervenir otro sacerdote, decir, no, por el templo, ¿cómo van a cobrar tanto? Porque era una persona pobre y muy ignorante. Entonces, como que si veían que vos no sabías mucho, te empezaban a subir el precio, vos tenías que regatear. Todo ahí en el templo, o sea, la casa de Dios, ¿no? ¡Qué horror! Yo me horrorizaba cuando veía estas situaciones. Y, y bueno, y lo peor era que detrás de todo eso estaba el sumo sacerdote, que se suponía que era la persona que entraba al lugar santo, o sea, la persona más cercana a Dios era corrupta en esa época. Y bueno, y por eso el Señor se indigna tanto, ¿no? Y bueno, no quiero dejar sin leer nada, pero en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Sí, entre otras palabras dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Se suponía que los sacerdotes, el sumo sacerdote, estaban directamente relacionados con el servicio a Dios. Y acá vemos que servían a las riquezas. Qué increíble. Entonces dice, o aborrecerá uno y amará al otro. Claramente estaban aborreciendo al Señor, ¿sí? Y era pura idolatría lo que pasaba en el templo, ¿no? En esa época. Y la gente también ya estaba cansada de que se aprovechen de ellos. Entonces, bueno, por eso tampoco llama la atención cuando el Señor eh, hace todo lo que hace y nadie le dice nada, solamente le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? La gente como que habrá dicho, bien, al fin alguien hace algo, porque estaban cansados realmente de esa extorsión y de ese abuso de poder. Así que bueno, eso también es interesante de leer, ¿no? Y bueno, y también el Señor lo llama cueva de ladrones. Qué increíble, ¿no? El templo, algo que Dios había planeado para que el hombre esté cerca de él, transformado en algo tan horrible, tan lejano de lo que es el Señor. Em, bueno, vamos a compartir una imagen. Bien. Miren, ahí yo creé una foto con inteligencia artificial de la gente que subía a Jerusalén, ¿no? Para la fiesta. Un montón de gente. Y lo que pasaba también es que el templo tenía distintos lugares donde se podían estar, ¿sí? Acá lo vamos a ver en la segunda foto. Bien, ¿ven donde dice atrio de los gentiles? Bueno, se cree que estaba ubicado todo el mercado de un solo lado. Algunos dicen que de los dos lados, ¿sí? ¿Qué pasa? El atrio de los gentiles era el único lugar que tenían los gentiles para ir a adorar a Dios. Ellos no podían entrar en otro lado, ¿sí? O sea, si vos eras extranjero y te convertías, bueno, eras parte del pueblo de Israel, pero eras un, un gentil, un extranjero, no podías entrar a donde estaban los judíos de sangre, digamos. Y bueno, el atrio de las mujeres también, el atrio de los sacerdotes. Fíjense que el atrio de los gentiles era el lugar donde tenían ellos para adorar y estaba transformado en un mercado, ¿sí? Entonces hasta le estaban sacando la posibilidad a los extranjeros de acercarse al templo. Y eso también es algo que Dios no quiere. O sea, Dios quería que el templo sea para todas las naciones que lo vayan a adorar. Y eso mismo también nos lo dice más adelante. En la segunda purificación dice que el Señor reclamó que era una casa de oración y que era para todas las naciones, ¿sí? Eso lo encontramos en Marcos 11:17, ¿sí? Y hace referencia a Isaías 56:7. Y no se puede orar con tanto ruido. Imagínense que estaban todos los animales ahí, que hasta si habían tantos animales, porque imagínense el volumen de personas que venían, el excremento de los animales, el ruido de los que cambiaban las monedas, todo el griterío. Y
un gentil que va con buen corazón a adorar a Dios, que encima cuando vas a comprar el animal, porque te ven la cara o te ven que sos de otro lado, ya te cobran de más. Imagínense qué injusto, ¿no? Y el Señor veía todo eso. No es que solo entró y vio los animales, sino que vio todo lo que pasaba detrás de esa cortina, ¿no? Todo lo que realmente había en el corazón del sumo sacerdote, de los sacerdotes. Y él se puso en contra desde el comienzo de su ministerio público, ya les marcó que no estaba de acuerdo. Imagínense que a Anás se lo describe como una persona que amaba el dinero. O sea, los mismos judíos lo ponen como una persona que amaba el dinero y que extorsionaba a las personas, se aprovechaba de los pobres. Y los sirvientes de Anás apaleaban a las personas, así está escrito en un libro de los judíos. O sea, mientras hacían la fila, como que si te movías de tu lugar te podían pegar. O sea, todo eso ocurría ahí en el intercambio de monedas, en el intercambio de animales. Increíble. Y bueno, eso pude descubrir gracias a estudiar este tema, porque si no, ni se me hubiera pasado por la mente, ¿no? Investigar. Así que gracias a Dios que existen los libros de apoyo, ¿no? Que una puede estudiar y ir enriqueciendo en la palabra. Qué increíble eso, ¿no? Bien, entonces, recapitulando. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de, bueno, las señales. Estamos viendo las señales, ¿no? Y vamos a ver una señal que al hacer todo esto Jesús se encuentra en Malaquías 3 del 1 al 3, ¿sí? Eh, el Señor estaba mostrando algo con esto que estaba haciendo. Y ahí en Malaquías 3 del 1 al 3 habla de el refinador y purificador de Israel. Y en sí esto es una señal. Si bien después le piden una señal y él habla de su resurrección, la primer señal es lo que él ya hizo, o sea, el entrar y acá nos habla, bueno, yo lo anoté todas las cosas que Jesús hizo, ¿no? Halló los vendedores sentados en el templo, hizo un azote, ¿sí? El azote se cree que lo hizo con las cuerdas de los animales, que probablemente había muchas cuerdas tiradas, había mucho desperdicio de comida, de excremento, había mucho lío. Y el Señor agarra unas cuerdas que se usaban para sujetar animales, probablemente era eso, y hace un azote para echar a los animales y a los vendedores, ¿no? Entonces, esparció las monedas, ¿sí? Al Señor no le importaba lo económico en absoluto, ¿sí? Cuando después le piden que pague los impuestos, él saca una moneda de un pez, él demuestra su soberanía, que a él no le interesaba nada que tenga que ver con la corrupción, con el dinero. eh, Eso también es un rasgo del Señor, ¿no? Su humildad, su amor por todos, sin importar cuánto tenían, y volcó las mesas, ¿sí? La palabra no nos dice en ningún momento que él le pegó a nadie, ¿no? También a veces se cree que él entró con el látigo y le empezó a pegar a la gente. No, él no le pegó a la gente, ¿sí? Simplemente demostró su desacuerdo y echó a todos, ¿no? Imagínense. Bueno, y la señal acá también, no solo era el refinador y purificador de Israel, sino que en Salmos 69:9 dice, el celo de tu casa me consume, que es lo que los judíos se acordaron. Em, Acá dice, el versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, ¿sí? Y ahí me consume también se puede interpretar como me devora. Imagínense lo que estaba sintiendo el Señor, ¿no? Y también yo pensaba, tenemos esa pasión por las cosas de Dios. Cuando vemos algo que ofende su nombre, que no está de acuerdo a lo que Él quiere, tenemos nos consumimos, nos devora eso, el celo del Señor, nos sentimos mal. ¿Qué nos pasa? O decimos, bueno, no pasa nada, y ya lo naturalizamos, ¿no?
Porque bueno, todo este negocio es como que de a poquito se fue deslizando y la gente se fue acostumbrando a esto. No es que de golpe ya inició, ¿no? La palabra nos cuenta también en Malaquías habla de lo que hacían los sacerdotes, de cómo vendían el animal ciego, cómo eh, ofrecían los peores animales en sacrificio, ¿no? Y el Señor les dice, ¿ofrecerías esto a tus príncipes? O sea, ya desde mucho tiempo atrás, los sacerdotes hacían esto de, bueno, dejar de lado el verdadero amor por Dios y amar más las riquezas, ¿no? Que bueno, era idolatría, idolatría en el templo. Y vamos a hablar también, acá yo me anoté unos versículos, Colosenses 2:9, ¿no? Y vamos a ver la figura del Señor, porque Él era el templo, porque el templo era el lugar donde vos ibas a acercarte a Dios. Ahí habitaba Dios, según lo que creían los judíos, ¿no? Pero como ya lo habían transformado en una religión, eh, Dios la verdad que ya no se complacía en eso, y el Señor lo deja muy claro, ¿no? Pero el mismo Señor Jesús, dice en Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, era el templo en el templo, ¿no? Increíble eso, porque Él se indignó y bueno, nos vino a proponer algo totalmente distinto. Él estaba proponiendo a los judíos algo que los sacaba de los rituales, algo que los sacaba de su religiosidad. Se les acababa el negocio, o sea, muchas cosas estaban pasando en ese momento con eso que él demostraba. Y también en Mateo 12:6, el Señor mismo dijo, uno mayor que el templo está aquí. O sea, él mismo dijo que era mayor que el templo. Y eso es increíble porque no tenía miedo a lo que le puedan hacer. El Señor decía, hablaba con verdad y él era la verdad. Él no tenía miedo de que lo vengan a echar, él sabía que todavía no había llegado su hora, eh, y no tenía miedo de decir las cosas. Por más que sea uno en contra de todos, uno sin poder, a la vista de los hombres, en contra de el poder más grande que había, que eran las personas religiosas de la época, pero esas personas estaban ignorando que era el Todopoderoso encarnado. Em, y eso también es increíble de pensar, ¿no? Y solo él tenía autoridad para hacer todo lo que hizo. Entonces se quedaron asombrados de que alguien haya hecho eso y por eso le preguntan, ¿no? ¿Qué señal nos muestras ya que haces eso? Eh, no sabían qué preguntarle, se habrán quedado pasmados, ¿no? Eh, no lo detuvieron, no se le acercaron para echarlo, simplemente le preguntaron eso, porque claramente tenía que ser una persona importante, tenía que ser el Mesías. Ellos conocían lo que decía la Escritura, ¿no? Entonces le piden una señal. Y como el Señor conocía los corazones de esas personas, sí, más adelante dice, Jesús conoce a todos los hombres, ¿no? En lo que sigue de la lectura, ¿no? Él conocía lo que estaba en su corazón, él conocía su corrupción, el amor que le tenían a las riquezas, cómo no le importaban las personas, algo tan opuesto a lo que Dios quería, ¿no? Y, y Él no les iba a dar una señal para que ellos vean ahí, no iba a hacer lo que ellos querían, ¿no? Y vamos a ver la señal que les dio, que no es una señal, pero en sí es la señal más importante que hasta el día de hoy nos la sigue dando, ¿no? En el versículo 19 dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y claro, ellos, como el Señor hablaba en parábolas, ¿no? Y el Señor hablaba para los que sí podían oír, y ellos no iban a entender. Entonces estaban pensando que hablaba de el templo. Se cree que todavía no se había terminado de edificar el templo, todavía estaban algunas cosas en construcción. Entonces se asombraron. Dice, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás.
mas él hablaba del templo de su cuerpo. El Señor, eh, como dice el Salmo 16:10, ¿no? No permitirás que tu santo vea corrupción. Ellos habían corrompido todo el sistema del templo, con todo lo que hablamos, ¿no? Ellos lo habían corrompido. Había entrado los ídolos, el amor al dinero, la maldad, el aprovecharse del pobre, todo eso ya había ingresado al templo, lo habían corrompido. Eh, Fue profanado, ¿sí? Y Cristo se levantó a sí mismo y santificó el templo que ellos estaban profanando al crucificarle, ¿sí? Cuando lastimaron al Señor, cuando lo escupieron, ellos estaban profanando nuevamente el templo, pero este era el templo del Señor, ¿no? Qué increíble. Así como habían profanado el primer templo, ellos estaban escupiendo, ellos estaban golpeando a, a la persona en la que habitaba toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Pero aunque destruyeron ese templo, como dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, el Señor demostró que pudo levantarse de los muertos. Y esa fue su señal, ¿sí? Esa fue la mayor señal, ¿no? Que el Señor pudo dar y que da hoy en día también. Porque el Señor sigue dando la misma señal. Él no va a venir y te va a hacer un milagro para que vos creas. Él te va a mostrar su resurrección. Él te va a mostrar que murió en la cruz por tus pecados. Es la mayor señal que Él hizo, ¿sí? Su muerte y su resurrección. Eh, entonces, Él santificó cuando resucitó, perdón. Él purificó y santificó el templo que ellos estaban profanando al crucificarle, ¿sí? Por algo perfecto que ya no dependía de los hombres, ¿sí? Porque así como pasó con la ley, ¿no? Cuando la obra de Cristo fue consumada, el templo como estructura perdió su sentido, cambió por algo perfecto que ya no dependía de los hombres. El velo se rasgó, ¿sí? Eh, y bueno, y el Señor también nos vino a mostrar que no hace falta ir a una estructura, no hace falta ir a un edificio para acercarnos a Él, sino que tenemos que hablar directamente con Él, ¿sí? Y vamos a buscar 2 Corintios 6:16. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahí ya le está hablando a nosotros, ¿no? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y ellos serán mi pueblo. Si cuando nosotras recibimos el Espíritu Santo, la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un poco la aplicación a nuestras vidas de lo que estuvimos hablando. Y el Señor, como vimos, Dios es un Dios celoso. Él no va a permitir que en nuestra vida hayan cosas que sean idolatría, que Él no va a dejar ídolos en nuestra vida, ¿sí? Y lo primero que Él quiere es entrar en tu corazón. Si todavía no sos hija de Dios, eh, Él no va a poder hacerlo hasta que vos no le dejes, ¿sí? Y tenés que pedirle que te limpie de tus pecados y aceptarlo como tu Salvador. Es lo primero que Él va a hacer, va a entrar y va a purificarte de tus pecados. Él te va a hacer hija de Dios, ¿sí? Hija suya. Y si ya sos una hija suya, Él tiene la autoridad para santificar cada día nuestro templo. ¿Sí? Él no te va a dejar igual que como te encontró. Él quiere cada día ir limpiándonos. Em, ¿Qué quiere sacar de nuestra vida, no? Quiere sacar la idolatría, ¿sí? La idolatría es poner en el centro de nuestra vida a alguien o a algo que no es Dios, ¿sí? Em, Pensá en esa cosa que no querés soltar, ¿no? En esa persona a la que te aferrás y no querés dejar. Em, Idolatría, ¿no? Eso lo quiere sacar el Señor. Pecados ocultos, ¿sí? Malos hábitos, mal carácter, malos pensamientos, ¿sí? Como hablábamos con las chicas antes, yo las escuchaba aunque no opinaba, estaba terminando de redondear una cosa. El desánimo, ¿sí? Eso quiere limpiar en tu vida también. Eh, la disconformidad, sos una persona que se queja de todo,
sos agradecida con el Señor. Esas son cosas que Él quiere ir limpiando en tu vida. Después, cosas que Él quiere ir limpiando, ¿sí? En nuestro hogar. Eh, Él no puede estar en un hogar en donde hay gritería, donde hay peleas, donde hay violencia, ¿sí? El Señor quiere ir purificando eso en tu vida. Idolatría a pantallas, idolatría a películas, series, música con letra que no nos conviene, ¿sí? Son mensajes contrarios a su palabra. Todo eso Él quiere ir sacando. Y nosotras a veces nos acostumbramos, así como pasaba en esa época, ¿no? Te vas acostumbrando y es lo normal, es lo que hacen todos. Eh, Me parece muy extremo, viste, a veces nos ponemos esas excusas, no, es muy extremo cortar y no hacer esto, si lo hacen todos. Y bueno, y el Señor fue a lo extremo, pero en realidad era lo que estaba bien, ¿sí? Después también tenemos resentimientos, amargura, ¿sí? Todo esto en el hogar, falsedad, o sea que en la iglesia seas una cosa vos y tu familia y en tu casa otra, ¿sí? Eso tampoco le agrada al Señor. Y el Señor ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Obviamente esto en primer lugar me sirvió a mí lo que estoy hablando, chicas. Así que el Señor estuvo trabajando mucho en mi vida con este mensaje, ¿no? Murmuraciones contra los hermanos. También en la casa a veces llegamos de la iglesia y ¿qué hacemos? Empezamos a contar todo lo que quizás no salió bien, ¿no? Tal dijo esto, ay, ¿viste lo que dijo? Ay, esto, que aquello. Eso no le agrada al Señor, sí, aunque es gracioso, pero de verdad no le agrada al Señor. Entonces, detectemos esas cosas, pidámosle que Él nos examine, que nos escudriñe, que nos diga bien qué es lo que estamos haciendo mal y a veces lo sabemos, pero no lo queremos reconocer, ¿no? Porque lo tildamos de extremo, lo tildamos de, ay, pero voy a ser una fanática. No, no es así, hermanas. A veces nos deslizamos, pensamos que está todo bien, pero no está bien porque para el Señor es igual. Era igual en esa época y es igual ahora. Él no cambia de pensamiento, Él no es que se va adaptando y se va suavizando, no, el Señor es el mismo, ¿sí? También, ¿qué pasa en el mundo, ¿no? En el trabajo. ¿Qué querrá depurar de nosotras el Señor? Y yo pensé, ¿no? Malas palabras, mal ejemplo, que seamos cristianas encubiertas, ¿no? Que nadie sepa que somos cristianas, ¿no? A ver si se enteran que soy cristiana, ¿no? No voy a decir en el trabajo que soy cristiana, no voy a comentar, ¿no? Mira si me hacen preguntas que no sé responder o... Bueno, muchas cosas pasan por nuestra mente, ¿no? Pero eso tampoco le agrada al Señor. Tenemos que ser íntegras, ¿no? Iguales en la iglesia, iguales en el trabajo, iguales en nuestro día a día. Y bueno, y por último en la iglesia, ¿no? Eh, la religiosidad, que bueno, en esa época pasaba ahí en el templo. Yo no sé cómo dejar de compartir. Ahí. Bueno, había preparado unas imágenes, pero creo que por el tiempo ya no las vamos a ver. Eran unas fotos de unas monedas y cosas así, pero no pasa nada. Y en la iglesia el Señor quiere depurar que la religiosidad, que vayamos para cumplir, ¿no? Es decir, hoy otra vez tengo que ir a la iglesia, otra vez tengo que ir a este mensaje, qué sé yo, que hoy va a hablar quién, uy, no quiero ir porque va a hablar tal. Nos pasa eso, ¿no? Servir en un ministerio porque nadie lo hace, decir, hoy no voy porque nadie lo va a hacer, ¿no? Realmente perdemos esa motivación de servir al Señor por servir al Señor. Perdemos de vista que Él está, que Él lo vamos a honrar con lo que hacemos, ¿no? Que Él se agrada de eso. Y además no sirve de nada porque son obras que se queman. No sirve servir así, valga la redundancia. Son obras que se queman, son cosas pasajeras. Lo importante es servir al Señor con un corazón íntegro, buscarlo de corazón. Yo creo que en esa época también habían judíos que lo buscaban de corazón. Imagínense qué mal se sentían cuando veían la corrupción, que de parte de los religiosos, lo que más cerca estaban de Dios, lo que sabían la Biblia, hacían esas injusticias con ellos, ¿no? Bueno, también ¿qué pasa? A veces cumplimos en un ministerio porque nadie lo hace o para competir con otra hermana,
¿no? A ver, bueno, quién habla más veces, quién aparece más veces. Cuando hay celos en la iglesia, cuando hay envidias, ¿no? Cuando hay competencia, cuando hay murmuraciones, hablar mal de las hermanas, tratar de hacer grupos, ¿viste? Excluir a otra porque no nos cae tan bien, eh, no la invitemos, todas menos ella. A veces nos acostumbramos a esas cosas, pero son cosas horribles, que el Señor tendría que venir con un látigo y tirarnos la mesa, ¿no? Cuando ve que hacemos eso, porque de verdad no... eh, Él está indignado por esas cosas y no nos damos cuenta y nos parecen normales. Las apariencias, ¿no? El demostrar, uy, mirá, me puse la última ropa, ¿no? Mirá, yo voy siempre arreglada, ¿no? Esta no se arregla. Ir por las apariencias a la iglesia o para mostrar lo nuevo que me compré, eso tampoco le agrada al Señor, ¿no? Eh, los apellidos, me junto con tal porque tiene tal apellido, ¿no? Sí, hablan un montón de reuniones, ¿no? Y yo me junto con tal. Eso también pasa en la iglesia y el Señor lo quiere sacar, a él no le agrada eso. Realmente le saca el sentido a lo que Él quiere de la iglesia. Y así pasaba en esa época, ¿no? Y bueno, y por último, probablemente me salté en muchas cosas que estudié, pero bueno, el Señor va guiando y espero que se haya entendido. Pero puse como oración, ¿no? Que cada una de nosotras tengamos. Quiero cada día ser más y más a imagen de Cristo, ¿sí? Ayúdame a detectar lo que no te agrada y quitarlo de mi vida. Como oración, que nosotras podamos tener eso en mente, poder sacar lo que a Él no le agrada, poder examinarnos cada día, porque siempre hay algo para cambiar y a veces nos decimos, no, yo ya estoy bien, ese es mi carácter, yo soy así y no es así. Si el Señor siempre quiere trabajar hasta el día que nos llame, hasta el día que muramos, hasta el día que Él nos venga a buscar, Él va a seguir trabajando en nuestro carácter. Y si nos quedamos, nos estancamos y vamos para atrás. No es que nos quedamos y no pasa nada, no, vamos para atrás en la vida espiritual. Entonces cada día un pasito más de examinarnos y de pedir perdón, de humillarnos ante Él para que Él nos transforme. Bueno, eso era todo lo que quería compartir. Espero que se haya entendido, que no haya hablado muy rápido y bueno, muchas gracias por escucharme.